Dios nos entregó por su gracia la misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, tal como nos exhorta la palabra en Marcos 16:15. Con tu aportación nos ayudarás a seguir llevando la señal satelital de CTN Internacional, alcanzando a Norte, Centro, Suramérica y parte de Europa, provocando así que miles de personas reciban el amor de Dios y el mensaje de salvación a través de su palabra. Puedes enviar tu aportación a la dirección que aparece en pantalla o a través de las plataformas digitales. Sé un conquistador. Hombres decididos a ser diferentes, hombres responsables por un legado. Te invitamos al Congreso Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde estará con nosotros desde New Jersey el pastor Miguel Sánchez. Pero venga la víbora que venga. Si tú tienes el altar encendido, lo que tú llevas por dentro es más poderoso que la víbora. En la iglesia La Senda Antigua en Toalta, Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde. Para más información, 730-5880 o alaba.org. Más que bendecidos en el nombre del Señor, damos gloria a Dios por esta hermosa mañana que nuestro Dios nos permite. Bienvenidos a nuestra celebración de domingo. Para nosotros es una gran, pero gran bendición que estés ahí conectado. Nosotros tenemos una expectativa muy alta de lo que Dios va a hacer y ya está haciendo en medio de lo que vamos a celebrar, que es el nombre de Jesucristo. Hay un número que te puedes comunicar con nosotros en cualquier momento de nuestra celebración, 787, importante, 787-730-5880. Hoy tendremos un tiempo de adoración. Realmente hay una palabra que Dios nos va a dar a través de nuestro obispo, Wanda Rolón. Y es importante que nosotros entendamos los tiempos, estemos atentos en nuestro espíritu, en nuestra mente, para recibir en esta mañana instrucciones y dirección de parte de Dios. Fuerzas nuevas creo que vas a recibir también de parte de Dios. Creo también en el nombre de Jesús que es un tiempo y una mañana de milagros, de prodigios, de señales de parte de Dios. Así que no te debes quedar. Si estás cerca de nosotros, recuerda que estamos en el barrio Piñas, en Toalta, Puerto Rico, carretera 861. Y que para nosotros, nuestros obispos, Wanda Rolón y Pablo Ortega, va a ser de tanta bendición poder recibirte, saludarte y que tengas la experiencia juntamente con nosotros. Barrio Piñas, Toalta, carretera 861, está cerca de nosotros, puedes llegar, estás a tiempo. Los hermanos siguen llegando, entrando por las puertas, según dice la palabra, con acción de gracia, por los atrios con alabanza. Y para nosotros va a ser de gran bendición que tengas esta experiencia aquí presencial con nosotros y que podamos unir nuestra adoración y nuestra alabanza al Dios poderoso. Sabemos que es una mañana que Dios ya planificó y determinó desde antes que naciéramos. Así que solamente obedecemos, porque para cosas grandes hemos sido diseñados, para cosas grandes hemos sido formados, y esta mañana se convierte en un día especial de parte de Dios, de salvación. Yo declaro en el nombre de Jesús, salvación para ti, tu familia, restauración para tu matrimonio. Yo declaro en el nombre de Jesús que cualquier enfermedad en tu cuerpo, Dios la sana. Cristo cargó todas las enfermedades en la cruz de Calvario, y nosotros creemos firmemente que hay un milagro de Dios que te abraza en esta mañana poderosa. 787 es el número, 730-5880. Comunícate, hay un equipo de hermanos, un ministerio que está atento. Es muy importante para nuestros obispos y para nuestra casa de oración cada llamada que recibimos, porque nosotros pretendemos y hemos orado para que haya milagros y que se desate algo muy lindo en tu vida, y para eso tienes esa manera de conectarte con nosotros. Igualmente, si estás mirándonos a través de las redes sociales, Facebook Live, Apóstol Wanda Rolón, te pido que tomes algunos segundos ahora, unos segundos, y puedas compartir para que tus amistades en las redes sociales también puedan recibir una palabra que sabemos que va a ser de tanta, pero tanta bendición para ti y también para los tuyos. Hoy
es un día de milagro. Hoy es un día de recibir una palabra poderosa. Te recuerdo que mañana estamos en tiempo de oración, 7 de la noche aquí en la casa, la senda antigua. En los miércoles es el tiempo de enseñanza, de palabra, a partir de las 7:30 de la noche. Los viernes son los viernes de GA. Nuestros jóvenes se reúnen a adorar al Señor. Importante que venga con los tuyos, con tu familia. Y los domingos a partir de las 10 de la mañana, donde sabemos que algo Dios seguirá haciendo. Pero hoy, este es el día que hizo el Señor. Y queremos que tengas ese mover, que esa acción. Quizás no tenías planificado, pero está cerca de nosotros. Bayamón, Guaynabo, Vega Alta, Vega Baja, Comerío, Naranjito, esos pueblos que ahí más o menos nos rodean. Es importante que sepas que estás a tiempo, todavía estás a tiempo. De hecho, hay una silla para ti y para tu familia diseñada. Queremos recibirte, queremos celebrar junto a ti lo que Dios está a punto de hacer. 787-730-5880 es el número a llamar, así que pasamos al altar, que ya comenzamos con el ministerio Senda Worship, una adoración exquisita en el nombre del Señor. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Que no hay valor en ti, encuéntralo en Jesús, encuéntralo en Jesús. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, que estás lejos. Díselo más fuerte. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, Que estás lejos. lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Si usted está agradecido, si usted siente que ha tenido nueva fuerza, si usted encuentra que a pesar de todo lo que ha pasado, usted ha salido victorioso, si usted cree que hay una fuerza, un Dios poderoso que está a su lado, levante su mano, porque ese Dios que estuvo ayer está hoy, dígalo conmigo, está en mi casa, está en mi cuerpo, está en mi familia, está en mi hogar. Y yo sé, diga conmigo, yo sé, más fuerte, yo sé que Él me sostiene. Amén. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti.
no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás, nunca te dejará. Cuando lo creen, dale un grito de júbilo al que vive. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Gracias por tu hermosa presencia, Padre. Oh, gloria, 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 gloria a ti, Señor. Tus hijos te alabamos. Tus hijos te alabamos, Rey. Oh, poderoso, levantamos nuestras manos a ti. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Eres digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Aleluya. Oh, a ti, oh, te exaltamos. Levantamos nuestras manos al Señor. A ver esas manos levantadas. Con un grito declaramos tu amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Es que no hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, majestuoso y victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Oh,
y queremos más de tu amor. Queremos más de tu presencia. Queremos más de tu hermosura. Queremos más de tu presencia. Queremos más de tu hermosura. Queremos más de tu presencia. Queremos más de tu hermosura. Queremos más de tu presencia. Hoy queremos más de ti. Queremos. Dice la palabra que tú pidas porque Él te ha de responder. Recuerda que en su presencia hay plenitud de gozo. No hay un espíritu que pueda estar triste si tiene todo. Por eso es que buscamos más y más y más y más. Queremos más y más y más. Queremos más. Queremos más de ti, Señor. Queremos más. Queremos más. Oh, queremos más. Tus hijos te claman a ti, Dios. Queremos más. Yo sé que tú no te acabas. Queremos más. En tu infinita bondad y misericordia das. Hoy estamos aquí para recibir de ti. Queremos más. Oh, queremos más. Queremos más. Oh, dile, Santo, 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 poderoso es el Cordero, Él te venció y majestuoso Él es el victorioso. Al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Oh, dile Santo, Santo, oh Santo, oh poderoso, oh y majestuoso. Al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 poderoso, poderoso eres tú, Señor, majestuoso, victorioso, al Rey eterno
Ciertamente Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo creen así? Dios está en este lugar. Y me dice la palabra que donde Dios está suceden cosas maravillosas. Y yo he escuchado historias, he leído historias de que cuando Dios está, no importa cuál barrera, cuál montaña haya al frente, se tiene que mover. Oiga, yo he escuchado historias que me dicen que cuando hay un pueblo que adora, llega el momento en que ninguna máquina, ningún digger, nada rompe una muralla inmensa, sino que cuando alguien empezó a adorar, las murallas empiezan a temblar y a romperse. Así que yo no sé cuál es tu preocupación, porque cuando tú comiences a adorar, hay murallas que se van a romper. Y no te lo digo porque lo he escuchado, sino porque lo he vivido. Y cuando tú vives algo, tú lo puedes decir con toda seguridad, porque sabes que el que te respaldó a ti, el que te ayudó a ti cuando estabas en el piso, el que te levantó, el que te levantó, el que te levantó aun cuando tú estabas así, está aquí, te escucha. Y cuando tú le adoras, Él hace algo sobrenatural para lo que está en tu necesidad. Ya no esté, porque ya está cumplido. Así que confía, confía, confía. Y te invito en esta mañana a que tú te liberes de toda preocupación y digas: Señor, heme aquí. Quizás hay carga aquí al frente y acá, donde sea, pero cuando estamos y nos declaramos en las manos de Dios, nuestras preocupaciones tienden a irse, a esfumarse, porque hay alguien más fuerte, más grande que toda enfermedad. Hay uno más fuerte que cualquier situación que tú puedas estar pasando, y ese es nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Entra en mi casa, en el arca de tu presencia. Vamos, dígalo conmigo. Entra, entra. Entra en mi casa, en el arca de tu presencia. Atrévete a decirlo. Así como vencedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como vencedor, llevaré. Es para ti, papá. Dígale conmigo: no me moveré aquí. ¡Más fuerte! No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. En mi casa habita el alma de tu presencia, de tu asueto. En mi casa habita
Oh, entra en mi casa, en el arca de tu presencia. Eso es. Así como ven, así como ven, llevaré tu presencia a mi vida. Que nada me detenga llevar su presencia. Así como ven, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré hasta que no me bendigas. Tu presencia guardaré. No me moveré, no, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos ministra Dios, tu gloria, de tu gloria. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia. ¿Cuándo pueda levantar su mano? No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia, de tu presencia. Dígale conmigo a él. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos
porque se deja sentir. Celébralo porque Él habita. No es que visita, Él habita, Él habita, Él habita, Él habita. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Él habita en tu vida. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando todos nos unimos a adorarle, a exaltarle, hermano, suceden cosas. Hay milagro, hay liberación, hay cosas tremendas pasando en este momento. Usted no lo ve con sus ojos naturales, pero está pasando en el mundo espiritual. Hay un cambio de atmósfera, hay un cambio, hay una transformación. Una vez más. Y en mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. Aleluya, déselo más fuerte al Señor, ese aplauso. Hermosa presencia, hermosa presencia, hermosa presencia. Dios está en este lugar. ¿Alguien lo cree conmigo? Dios, su presencia está en este lugar. Padre, te damos gracias y nos unimos en oración en esta hermosa mañana. Gracias por este ambiente, esta atmósfera. Gracias porque hemos venido con la determinación de poder levantar nuestras manos, de poder, Señor, abrir nuestra boca y poder expresarte nuestro agradecimiento en esta hermosa mañana. Gracias porque tu cuidado ha estado con nosotros y tu presencia nos trajo hasta este lugar, Padre, para unirnos, Señor, estar en armonía, como dice tu palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra dice que ahí tú envías bendición. Ahí tú envías bendición, Padre. Y en esta hora nosotros estamos altamente convencidos que tu presencia toca corazones, sana cualquier enfermedad, Señor, no solamente de los que estamos aquí en esta mañana, sino a través de tantos que se conectan, Señor, a través de las redes sociales, a través de nuestra telecadena CTN Internacional. Padre, este momento de oración, de clamor, de intercesión, sabemos y reconocemos que lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre. Y por lo tanto, Señor, hay garantía que todo lo que pidamos al Padre en su nombre sería hecho, Dios. Hay garantía que tu palabra dice que donde hayan dos o más en su nombre, ahí tú vas a estar. Hay garantía en tu palabra cuando dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces, Señor. Hay garantía que el justo obrando eficazmente la oración puede mucho, Señor. Nosotros tenemos la garantía ahora mismo que venimos ante tu trono, Padre, entendiendo que algo de tu trono, algo de tu reino se derrama sobre nuestra vida. Por lo tanto, oramos. Vamos, ayúdame a orar por los enfermos para que Dios sane todo tipo de enfermedad, Señor. No importa el nombre en esta hora, no importa la condición, no importa cualquier dolor que ahora mismo alguien pueda tener en el cuerpo, Señor. Declaramos lo que ya profetizó el profeta Isaías: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo tuyo y mi paz fue sobre él, y por su llaga nosotros hemos sido curados, Señor. Por eso en esa palabra nos fundamentamos y abrazamos esa promesa en esta hora y declaramos inoperante toda enfermedad, todo diagnóstico médico de fin de muerte, Dios. Declaramos que alguien está aquí conmigo orando. Declaramos sanidad sobre los cuerpos ahora mismo, sobre las enfermedades terminales, Señor, sobre lo que la ciencia dio un desahucio ahora mismo. Ahora enviamos esta palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Algo Dios está haciendo. Yo siento en mi corazón que Dios está sanando cuerpos enfermos, que hoy, en los próximos segundos, en los próximos minutos, alguien va a comenzar a testificar el milagro de Dios sobre el cuerpo. Todo enfermo en los hospitales, todo enfermo en las cárceles, Señor, nosotros declaramos que tú eres el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Señor, de la misma manera que tu presencia habitó en la casa de Obed-Edom, nosotros creemos que tu presencia está en nuestra casa, está en nuestro lugar de adoración, está con nuestros hijos. Señor, dale fuerza al cansado, al que está angustiado, al que está deprimido. Señor, que una atmósfera de milagro y de celebración lo abrace en esta hora, Señor. Yo quiero de todo corazón, Padre, que mientras oramos tus milagros se van, Señor, soltando en cada lugar, en cada nación, en cada pueblo de nuestra isla, Señor, en cada familia que está aquí representada, Padre. Nosotros te creemos a ti, y por cuanto te creemos a ti, Señor, sabemos y creemos, Señor, que algo ya tú estás haciendo a favor nuestro, que algo tú estás haciendo, Señor, a favor de los nuestros. Por eso oramos a ti, porque confiamos, porque nuestra confianza la tenemos en ti. Estamos en tus manos, Dios, y todo lo que está en tus manos, Señor, vive en absoluta seguridad. Alguien puede celebrar un milagro. Yo no sé si hay alguien aquí con la fuerza para celebrar que lo mismo que pasó en la casa de Obed-Edom está pasando hoy en la senda antigua. Dice que por 3 meses la vida de Obed-Edom fue bendecida, pero también su familia. Habrá alguien acá que diga: en los próximos meses, en los próximos años, igual que Obed-Edom, mi familia, diga: mi familia será prosperada, será bendecida. No hay enfermedad, no hay plaga que toque la morada de tus hijos, no hay arma que contra ti pueda prender. Alguien está creyendo conmigo por este lado. Algo se desata. No fue solo en la casa de Obed-Edom, es en la senda antigua, es en tu casa. Hay presencia de Dios, hay presencia. Shenda, renda, lenda, bastema, indobacendo, remastana, bacay. En los hospitales ahora mismo, en la sala de emergencia, se mete la mano de Dios y sana. Vamos, alguien tiene que declarar, diga: el milagro es para mi familia. Dígalo: es para mi familia. Haga así: ese milagro es para mi familia, para mi familia, para mi familia. Una vez más: para mi familia. Vamos, suelta esa adoración. Para mi familia. Alguien debe entender que aquí hay presencia de Dios para levantar al caído. Levante esa mano, levante esa mano y adora la gloria de Dios. Tu presencia, Es su presencia tu presencia, que arropa todo este lugar. has puesto en mis manos el beso de tu gloria. Vamos a cantar una vez más con nosotros. Alguien tiene que subir el volumen de su voz. Aleluya. Padre, gracias, 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 gracias. Porque tu amor es incondicional. Y aunque estemos pasando por valle de sombra de muerte, tú sigues siendo Jehová nuestro pastor, y jamás nada nos faltará. En el nombre de Jesús. Alguien puede dar un grito de victoria en esta hora. No importa lo que estés atravesando, Jehová es tu pastor. Dile que está a tu lado: Jehová sigue siendo tu pastor. Dile, pero dile: nada te faltará. Dios te va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Vamos, dígale a alguien: Jehová sigue siendo tu pastor y jamás nada te faltará. Alguien puede gritar de nuevo un grito de victoria. Aleluya. Dele la bienvenida de vez ahí. Dígale que está a su lado: qué bueno verte. Vamos, dile: qué bueno verte en la casa del Señor. Qué bueno que podemos unir nuestra adoración, nuestra alabanza. Impártele tu alegría, de tu gozo. Impártele que tú estás celebrando al Rey de Reyes. Y mientras usted saluda al que está a su lado, le damos la bienvenida a todos los que están conectados a través de nuestras plataformas de redes sociales. Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. Igualmente estamos en vivo a través de nuestro canal en YouTube. Estamos ahora en vivo. Y también por la poderosa telecadena. ¿Alguien celebra eso? CTNI. Estamos al mundo por satélite en el nombre del Señor. Y celebramos que somos punta de lanza a las naciones. Este es el día que hizo el Señor. Por lo tanto, nos gozamos y nos alegramos. Pastora Elizabeth. Qué maravilloso estar en la casa del Señor. Alguien que grite amén.
Y celebramos la vida de personas que esta mañana escogieron para estar aquí con nosotros, acompañarnos desde Cabo Rojo. Héctor Silva, ¿dónde estás, Héctor? Amén. Levanta tu mano por lo menos. Y aquí la luz no me deja mucho. Amén. Mire, por allá, qué bueno. José Ramón y María Ortiz, está la familia completa. ¿Dónde están? Esta familia completita. Amén. En algún lugar. Denle un aplauso. Sandra con su esposo William y su nieta también están con nosotros. Qué bueno. Levanten las manos para que la gente pueda identificarlos. También está Keila con su esposo Cristian. Son de Caguas. Denle un aplauso también a ellos. Y creo que, desde Guatemala, la iglesia Lluvia de Gracia, está con nosotros Maribel, invitada de Luis Cabrera. A Maribel González, ¿dónde está? Esa viene de lejos, de Guatemala, es la más lejos que viene. Denle un aplauso. Amén. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenidos al mejor lugar, la casa del Señor. Estamos contentos y le invitamos para que continúe siendo parte de lo que sucede aquí en la casa. A los que tienen su lugar de congregarse pero están con nosotros por primera vez, le invitamos que nos siga a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas que Dios ha permitido que tengamos acceso para que continúe viendo lo que Dios está haciendo aquí en la casa y se lo disfrute. Y si no tiene un lugar donde congregarse y vive aquí en Puerto Rico, pues puede hacer de esta su casa y de la gente más linda del mundo, su familia. Así que le invitamos, puede acompañarnos mañana, estaremos aquí adorando al Señor en la intercesión, poderosa intercesión. El lunes pasado aquí bajó gloria, como siempre, amén. Y le invitamos, los medios son para la gente que están encamados, enfermitos, en su casa, en las instituciones penales, los que están fuera de Puerto Rico y demás, pero no hay nada como estar aquí en vivo y a todo color para disfrutar lo que Dios está haciendo. Y los lunes son gloriosos, así que le invitamos. Los caminantes también van a estar en la noche a las 7:30 en la Corona. Así que le esperamos. Miércoles en la mañana hay tabernáculo. Y va a estar con nosotros el evangelista Brian Plasencia. ¡Qué chévere! Amén. Eso es de 9 a 11. Si usted por alguna razón no puede llegar en la noche, en la mañana hay un grupo hermoso que se reúne para adorar al Señor y recibir palabra. Y en la noche tenemos nuestra celebración a las 7:30, así que le invitamos, igual que los viernes. Todos los viernes son de GA. Así que este viernes me sacaron, estuvieron en preguntas y respuestas y no que eran a las 10 de la noche casi, hermano. Esto es una cosa tremenda. Amén. Así que si me ve la voz un poquito, ya usted sabe por qué fue, pero estuvo precioso y le invitamos todos los viernes a estar junto a la mejor generación. Y los domingos, que es domingo de milagros siempre, así que le invitamos. Queremos rápidamente anunciar que este 24 hay retiro para todos los líderes, todos los pastores y todos los ministerios, todos los que sirven en ministerio, así que les esperamos desde las 9 de la mañana. También ahora mismo todos los niños pueden pasar a la catedral Senda Kingdom Kids. Así que todos los niños de 5 a 11 años pueden pasar, que ya los están esperando ese equipazo de líderes, servidores de la catedral. Y también le exhortamos a que se registre Mujer de Dios para el retiro del 13 y 14. Va a ser en la casona. Quedan poquitos espacios, pero quedan espacios. Así que aproveche, vaya a la librería Cielos y allí, aparte de adquirir alguna cosita bonita. Amén. Ahí venga, qué linda la hermana. En la camiseta. Ok, también las dos cosas, no hay problema. Mire la camiseta, qué linda. ¿Cuántas son bendecidas? Pues ya sabe, para que la gente lo sepa y no lo tenga que decir. Pero mírela ahí, preciosa en todos los tamaños, disponible en la librería. Así que pase, está preciosa en las dos. Te bendigo, Liz, qué hermosa, amén. Y pasen por acá, estuvieron ocurriendo, mírenlo ahí, se llama Hasta que mi cántaro rebose, el retiro, tremendo. ¿Qué pasó? Bendiciones, iglesia, Dios los bendiga. Venimos a darle una pequeña información. De ayer estuvimos en el Ministerio de Misericordia Mefiboset, estuvimos en la cárcel juvenil de Villalba. Se impactaron aproximadamente sobre 30 personas, desde confinados hasta los oficiales de corrección.
Aproximadamente sobre 20 vidas confesaron a Jesús como Salvador y otros reafirmaron su fe en el Señor. Queremos, antes de pasarle a Yadiel, ¿verdad? Ahí están las fotos más o menos de lo que sucedió. Queremos agradecer a Esther Rodríguez y también a Esther de Regeneración, que no sé si está por ahí también. Queremos también agradecer a Rafael O. Malavé Ramos del CTS de Villalba, que es el jefe institucional de la cárcel. Estaba muy contento y sobre todo a Dios y a nuestros pastores, que siempre los honramos, ¿verdad? Por su legado que sigue en pie y sigue dando candela. Así que damos gloria a Dios por eso y les paso ahora un momentito con... Amén, iglesia, Dios les bendiga. Bueno, quiero contarles un pequeño testimonio de lo que estuvimos haciendo. Fue una experiencia maravillosa. El Señor nos permitió llevar a Abdiel y a mí una palabra acerca del tema ¿qué necesitas? Y basamos esta palabra en el leproso que le dijo a Jesús, Señor, si quieres, límpiame. Y Jesús le dijo, sí quiero. Y le estábamos mostrando cómo si el Señor quiere levantarlo, si el Señor quiere libertarlo, si el Señor quiere rescatarles, si el Señor quiere demostrar su amor. También estuvimos haciendo, que creo que es la imagen anterior a esa, una actividad donde categorizamos en 3 secciones esas necesidades de las personas, y una fue el perdón, otra el milagro y otra el amor, y tuvimos unos versículos bíblicos en cada persona y depende de la necesidad del confinado, él iba y buscaba su versículo del amor, buscaba su versículo del milagro, su versículo del perdón, y fue algo extraordinario. De igual forma, el profeta Ali, que dio su monólogo maravilloso, ver cómo los confinados lloraban, la trabajadora social, la enfermera, los policías de allí, algo maravilloso. También les testifico que cuando nos íbamos, Malavé, el jefe institucional, nos dijo a Abdiel y a mí, mira, vayan un momento a la enfermería. Y allí fuimos a la enfermería, Abdiel y yo junto a la enfermera, y había un confinado, ¿verdad? Un joven que tiene algunos 17 años, bendito, que había sufrido un accidente, una golpiza, pero muy fuerte. Y allí nosotros pues oramos, Abdiel y yo, llevamos la palabra y le dijimos que todo va a estar bien, él está allí en recuperación. Pero en fin fue algo maravilloso, el Señor se movió de manera poderosa y toda la gloria sea para Él. La iglesia en la calle haciendo lo que hay que hacer. También el Ministerio de Capellanía estuvo en un hogar, no tengo todos los datos, pero estuvieron allí ministrando, estuvo precioso. Vaya subiendo Viviana y Luis Miranda con su retoño, no a Benjamín Miranda, el nieto de Benji y de Carmen. Va a ser dedicado hoy, qué hermoso. Así que vayan subiendo. Queremos recordarles que tenemos el retiro, el Congreso de Hombres de Valor, allí están las fotos de... Esa es Regeneración. Regeneración fue adorado con... Dios bendiga. El Ministerio de Regeneración estuvo ministrando en el Dorado Home Living, allí, en Dorado, y fue bien bello, mire qué hermoso. Es que esta semana le dimos con todo, le metimos el overdrive con todo. Así que adelante, pastor. Amén, precioso, ministrando ahí en el hogar, hermoso a todas estas personas, qué chévere. Y el 21 de septiembre está el Congreso de Hombres de Valor, mírelo ahí, a partir de la 1 de la tarde, hombre, tienes un compromiso con el Señor, amén, contigo mismo, para que seas ministrado, libre de costo, así que va a estar poderoso, poderoso. Y eso es sábado 14, coalición, no había visto siempre, pero la gente de Valores ruge, parece que es aquí en la casa, amén, a las 5:30 de la tarde, un evento, amén. Coalición Provida y Familia. Amén, qué bueno, nuestro compromiso con la familia y los valores. Y también el 5 de octubre es el retiro de transformación, así que todo el que desea asistir, los pastores de la red tienen la información, creo que tienen las solicitudes del pasado todavía por allí, así que haga lo propio, hay donación de sangre el 8 de septiembre, porque tenemos, y también ese día... eso es 8 de septiembre, donación de sangre. Amén. Riegue la voz desde las 8 de la mañana en el Salón Ágape. Y Car Wash, fondos de Encourage 2024, el 31 de agosto, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Así que siempre los jóvenes, porque tenemos Congreso de Jóvenes, Generación Antorchas, del 1 al 3 de noviembre, bajo el tema The Cross. Va a estar poderoso. Me dicen que hay un anuncio del 25 de agosto, así que si el señor director lo tiene, en lo que aquí se preparan. Amén. Atención, pueblo de Dios de la senda antigua de la pastora Wanda Rolón, prepárate para la gran fiesta. Domingo 25 de agosto a las 10 de la mañana. Allí estaremos grabando el video musical de mi más nueva producción de Gloria a Dios por Puerto Rico. Domingo 25 de agosto a las 10 de la mañana. Iglesia La Senda Antigua de la pastora Wanda Rolón. Fiesta con Jesús y con tu amigo Miguelito. ¡No me confundas! Amén, Dios es bueno. Dios es bueno. Y también separe la fecha para el encuentro de matrimonios el 12 de octubre a las 9 de la mañana en el Salón Imperial bajo el lema Llenando Nuestras Lámparas. Amén. Y ha llegado el momento para dedicar al Señor a Noah Benjamín, Miranda Ibáñez. ¡Qué hermoso! Pastor Edgardo, no te quedes. Pastor Edgardo, lo perdimos. Vamos a ver los cachetitos de la senda. Mírelos ahí, qué belleza. Ay, Dios mío, alguien ahí se lo quiere llevar. Mira para allá. Es que él tiene experiencia criando varones, así que mira, ay Dios mío, ay Dios mío. Le caíste bien, qué bueno. Extienda sus manos hacia acá. Esta es una hermosa pareja que ya tiene la responsabilidad de levantar a Noah Benjamín en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ejemplo lo han tenido en sus padres, amén. Así que sabemos que Noah le va a servir al Señor con todo el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana porque podemos presentar a Noah Benjamín delante de ti. Y sabemos que tú lo vas a cuidar, Señor. Y sabemos que tú lo vas a proteger de todo peligro y de toda maldad. Te pedimos, Señor, que sobre sus padres se suelte tu sabiduría para levantar a este niño en el temor y en el conocimiento tuyo. Y que Noah te conozca a través del ejemplo de sus padres y que pueda servirte desde su temprana edad con todo el corazón. Declaramos que crece sano física, emocional y espiritualmente para la gloria de tu nombre. Que ninguna enfermedad jamás tocará su cuerpo. Crecerá para servirte todos los días de su vida. En el nombre de Jesús te lo dedicamos y te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Denle un aplauso. Suéltalo, pastor. Dios amado, dejamos con ustedes al apóstol. Sea bendecida, iglesia. Qué belleza. Después tienes que ir para la foto, para mandársela a tu padre. Gracias. Bájame un poquito el monitor de acá. Bendiciones para todos. Estoy feliz. Bien feliz porque hemos tenido una semana gloriosa haciendo el trabajo del Señor. Predicamos miércoles, predicamos jueves, predicamos viernes, predicamos sábado y hoy también. Gloria a Dios. Así que hablar de Cristo es mi deleite, ¿verdad? Quiero felicitar a doña Marta, la mamá de María, que está allí pegadita, que cumplió 90 años. Y está perfecta, perfecto, Yeli. Está, bueno, verdaderamente muy linda. Y ayer estuvimos con un evento de jóvenes donde yo quiero felicitar al pastor Tommy. Ponte de pie, Tommy. Ayer cogiste guille de juventud. ¿Por qué? Porque estuvo desde las 11, desde las 10 hasta las 10 con los jóvenes, manejando el autobús. Te bendigo. La esposa diría, bueno, Tommy, y estas andadas son de Dios, hermana, tranquila. Así que gracias, Tommy. Felicito a nuestros pastores, felicito a todos los jóvenes. Fue un tiempo hermoso de impartición y de bendición. Entonces fluyeron. Cuando yo entré y ellos estaban adorando, yo dije, eso tiene que ser un disco. Y allá estaba Isaac, con el pelo. Aleluya. Y estaban preciosos. De verdad que tenemos que sentirnos sumamente
orgullosos de nuestra juventud. Tenemos una juventud llena del poder de Dios. Y en el día de ayer, la iglesia Senda Antigua de Sidra bautizó 27 personas. Hay un crecimiento, hay un mover, hay un avivamiento, corra la noticia, Dios se está moviendo de manera especial. Y el 14 de septiembre, nosotras las damas vamos viernes y sábado. Yo le voy a decir algo a las damas de la casa. Como esto sale al aire, y esto pues lo escuchan dentro y fuera de Puerto Rico incluso, muchas hermanas quisieran estar en ese retiro. Pero yo le quiero dar prioridad. No es que ya no puedan ir, pero si hay el espacio, usted sabe que en la casona el espacio no es es limitado. Así que a mí me encantaría que usted, damita bella, hermana preciosa, se pare hoy. Me dijo hermana Linet que tiene hasta el 30 para finiquitar, ¿verdad? El compromiso es una tontería, pero usted debe estar porque son los tiempos donde compartimos, donde hablamos, donde oramos, donde lloramos, donde hacemos... Ay, quiere que yo lo presente otra vez. Ay, qué belleza. Y tenemos ese tiempo con Dios. Así que si yo fuera usted, no paso de hoy sin que me anote porque se puede quedar fuera. Hermana, ¿dónde están las Déboras de la casa? Pues muy bien. Hablando de rugir, va a estar ministrando esas 3 muchachas que están ahí. Hasta que mi cántaro rebose. Aleluya. Entonces, el día 14, saliendo nosotros del retiro, a las 5:30 de la tarde, Dios ha puesto en el corazón de la coalición Provida que pudiera venir el doctor Agustín Laje a hablar a los pastores y a la iglesia. Yo estuve muy de acuerdo, aquí no se va a hablar de política, de ningún partido, de ningún color, de ningún estilo. Se va a hablar de valores y nos van a alentar y a exhortar y a informar todas las cosas que están pasando para que nosotros estemos muy al tanto. Este hombre es una autoridad en todos esos temas, hermano. La última vez que él estuvo aquí, eso fue impresionante. Cosas que yo no sabía, las aprendí. Y él viene para bendecir a Puerto Rico. Y en adición, un joven que hace muchos años no venía aquí, cuando él comenzó venía, redimido. Un muchacho tremendo, porque si los jóvenes seculares con artistas del mundo están levantando voces en contra de los valores, pues hay jóvenes del lado de acá que tienen una voz que también pueden levantar su voz para los valores. Entre otras cosas, ellos me hablaron, que lo voy a dar de anticipado. Hay una exhortación a la iglesia, los que me ven, los que me escuchan. Yo sé que llega un punto en cuanto a política se refiere que la gente se vuelve apático. Ay, yo no voy a votar más de lo mismo. O sea, yo he escuchado mucha gente así. Pero la verdad es que el que no vota no cuenta. Entonces, la exhortación es que todo el mundo se inscriba. Que todo el mundo se inscriba. Jóvenes que pueden, ¿verdad? Que son... que pueden ser, que son electores, que ya tienen su edad, que todo el mundo vuelva a inscribirse, esté activo para que pueda votar. En todos los partidos hay gente de valores, por lo menos búscalos, que están en algún lado. Y dependiendo, ¿verdad?, su preferencia, que debe ser la del cielo, obviamente, pero buscando gente que tenga valores. Así que esa es mi exhortación, que no se lo pierdan. Y este sábado, diga conmigo, este sábado voy a venir al retiro. ¿Desde cuándo usted no saca un sábado para estar en la presencia del Señor? Pues vamos a estar aquí buscando el rostro del Señor, no solo para pastores y líderes, para la iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Ah, bueno, pues qué bueno. Le digo que mi amado no está aquí hoy, está predicando. Está predicando un poderoso mensaje, así que, mira, pero ese es tu nieto. Ven acá, enséñamelo, pues ese no tiene problema. Ay, qué cosa, súbelo, súbelo. El pastor está predicando porque era una sorpresa que le querían dar al apóstol Jesús Figueroa
con el pastor Pablo. Entonces se llevó. ¿Cómo tú estás? Por eso yo lo sabía que tú querías decir algo. ¿Qué tú quieres decir? ¿Ah? ¿Qué tú quieres decir? Dile aleluya. Se le acabaron. Ya él predicó, ya él habló, Dios lo bendiga. ¿Cómo se llama él? En Milán. En Milán. Milán Se te ha corrido 2 veces ya. Para el altar, ¿verdad que sí? Muy bien, ok, sí. Amén, qué belleza. Nuestro hermano Héctor Albertorio, ministro del Señor con nosotros. Dale un aplauso al Señor. Yo estoy bien feliz viendo, oye, oigo un revolú por aquí, ¿quién es? Una fanaticada compuesta por 2. Mi esposa y Marín, vaya Marín, ahorita te paso la ofrenda. Yo estoy bien contento porque estaba viendo el video ahora del pastor Pablo ministrando y acá entre nosotros tenía al pastor Jesús Figueroa, lo tenía acá, como decimos acá, lo tenía moqueando, pues ese es mi pastor. Le estaba dando una palabra de bendición, una palabra profética que ya yo creo que el huesito ha echado más carne que, ¿verdad que sí? Ese huesito ha echado más carne. Yo creo que ya vamos a tener que decirle al pastor, vamos a tener que cambiar la confesión de huesito y ponerle la chuleta completa, porque es una palabra de bendición. Pero quiero compartir con ustedes un minuto y por favor présteme toda su atención en esto que voy a compartir. Y es que lamentablemente la iglesia vivió una época antes de la pandemia y post pandemia. Hace unos meses atrás, el hermano Marín, el líder de nuestros empresarios, el flamante Jorge Marín, y si están grabando esto, le pasan el video que le dije flamante Jorge Marín, compartió con nosotros unas estadísticas acerca de la cantidad de personas o el % de personas que diezman en la iglesia. Sin embargo, me di a la tarea de buscar, son muy pocos los estudios estadísticos que hay sobre eso, pero me di cuenta que el estudio que citó el hermano Marín era un estudio antes de la pandemia. Por lo tanto, antes de la pandemia, decía nuestro hermano, que aproximadamente el 20% de los que vienen recurrentemente a la iglesia diezman. O sea que el 20% es el que sustentaba recurrentemente la iglesia. Sin embargo, lamentablemente esos números cambiaron. En la pandemia bajó dramáticamente, pastora, a un 5%. Un 5%. Es el efecto que tuvo no solamente el éxodo de la gente de las iglesias porque se quedaron en sus casas, sino que también hubo un éxodo del bolsillo. Los brazos se pusieron más cortos, las carteras se pusieron más duras. Pero todo esto es un efecto de la pandemia. Pero miren el efecto que ha tenido esto a nivel de la situación económica que ha afectado el mundo, pero también ha afectado a la iglesia, y tenemos que ser realistas porque la gente vivimos en esta tierra. Y si escuchamos lo que dicen las noticias y aplicamos todo lo que dice la noticia, lamentablemente vamos a sufrir las consecuencias. Dicen las estadísticas, solo del 5 al 10%, ahora le están sumando un 10% porque ya llevamos 4 años posterior a la pandemia. Solo del 5 al 10% de las personas que asisten a las iglesias regularmente diezman. Pero el 77% de estos, de los que diezman, dan más del diezmo. Por eso es que las iglesias se pueden mantener. Porque esas personas que dan el 10% recurrentemente, normalmente dan más. Ahora miren esto, y es lo que yo quiero que eso se le internalice. El 28% de los que diezman están libres de deudas versus el 13% de los que no diezman. El 48% de los que diezman tienen su casa salda versus solo el 34% de los que no diezman. Quiero que vayan conmigo a Proverbios 11:24. Proverbios 11:24 y por favor en la nueva versión internacional. Proverbios 11:24 nos enseña lo siguiente. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima a otro será reanimado. Una palabra poderosa, y de aquí surge algo que les quiero compartir con ustedes, y es simplemente
lo que yo le llamo las 5 mentes de la mayordomía correcta. Repita conmigo, 5 mentes de la mayordomía correcta. Número 1, diezma consistentemente. Ya saben por qué le digo mente. Diezma consistentemente para que siempre haya ese alimento en su casa. Número 2, da generosamente para que tu cosecha también sea generosa. Ahora viene la parte difícil. Paga diligentemente. Ay. Paga diligentemente, porque la diligencia con tus acreedores da testimonio de tu carácter y da gloria a Dios. Número 4, guarda apropiadamente. Hay una diferencia entre ahorrar y el ser tacaño maceta. Ojo, por eso dice guarda apropiadamente, porque el tacaño, dice la palabra, viene a pobreza. Y número 5, y la más linda de todas, disfruta del fruto sabiamente. Siempre recuerden, el pródigo, la prodigalidad, cuando escuchamos la palabra del hijo pródigo, no es el que se fue, es el que malgastó. La prodigalidad es un concepto legal que lo que establece es que esa persona malgasta, no tiene la capacidad para hacer buen uso del dinero. Por eso es que el hijo era pródigo, no era porque se fue, era porque malgastó. Por lo tanto, usted tiene que tener una mentalidad de disfrutar de los frutos sabiamente para que no termine entonces como el hijo pródigo comiendo algarrobas con los cerdos cuando usted tiene un banquete en la casa de su padre. Póngase de pie. Si usted no ha estado practicando estas cosas o si dejó de practicarlas, hoy es un buen día para comenzar a hacerlo de nuevo y retomar eso. Hay momentos, y permítame un segundo, hay momentos donde hay una conexión directa y una apertura en el cielo, porque hay una palabra que baja directamente con unas instrucciones específicas para dar una semilla de liberación de deudas o de un impacto poderoso en tu vida. Sin embargo, estos son cosas momentáneas y son cosas que ocurren no recurrentemente. Ahora, la palabra sí bendice cuando tú haces estas cosas recurrentemente. Tú podrás sembrar $1,000,000 y quizás puedas tener una bendición en ese momento porque hubo una conexión directa. Pero si no diezmas recurrentemente, si no guardas como tienes que guardar, si no das generosamente, consistentemente, eso va a ser algo momentáneo. Ahora, esto te garantiza que sea permanente en tu vida. Esto te garantiza que andes en bendición todos los días de tu vida. Esto te garantiza que no solamente tú y tu casa, sino que tus próximas generaciones sean bendecidas. Da una semilla por tus próximas generaciones. Levanta tu ofrenda, levanta tu diezmo en alto y di: Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Porque ciertamente tú bendices al dador alegre. Eso es otra cosa, pastora. Fíjese que hay dos conceptos distintos. Una cosa es cuando se da por obediencia, pero Dios tiene algo que le gusta medir. ¿Cuál es la intención del dar? Una cosa es dar, y tú puedes dar por obediencia, pero aturunao. Sin embargo, Dios habla del que da alegremente. Por lo tanto, hay algo que a Dios le interesa saber: cómo es que tú das. ¿Cómo está tu corazón cuando tú das? Así que yo tengo que concluir que cuando tu corazón cambia de ser un acto de obediencia, pero aturunao, y cambia a dar alegremente, a dar en victoria, a dar sabiendo que das por gracia lo que por gracia recibiste, hay algo poderoso que se abre en los cielos y dice: este es mi hijo amado. Aquí hay algo que yo puedo derramar de mi bendición. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque damos con una nueva conciencia, agradeciéndote, Señor, que todo lo que tenemos, Señor, lo hemos recibido de ti. Tú eres el Padre, tú eres el Rey, tú eres el dueño de todo, Señor. Nosotros somos simples mayordomos, pero vamos a hacer buen uso de lo que tú nos das para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús, pasa con fe y pasa alegremente. Poderosa enseñanza. Pero ¿sabe otra cosa que escuché esta semana? Que los vientos de Ernesto
tumbaron cosechas de plátanos completas y hablaban con los agricultores y ¿sabe lo que decían? Vamos a volver a sembrar. Dios te bendiga. Y yo decía, ¿cómo? Vamos a volver a sembrar. Se fueron todos esos plátanos, pero en la semilla es que estaba la esperanza de esa gente, aleluya. La semilla no se perdió, mi alma alaba a Dios. Y dijeron, la gente esperando que ellos, vamos a volver a sembrar. No importa, usted siga que algo grande Dios va a hacer en esta hora. ¿Cuántos lo creen conmigo? Aleluya. Cantemos al Señor. Celebramos al Rey. Canten conmigo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo. Vivo está, 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 vivo está. Celébralo, te celebramos Dios. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo. Vivo está, 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 vivo está,
Recibe gloria, Señor. Recibe honra y alabanza. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por el privilegio de estar en tu casa. Gracias por las comunicaciones, la radio, la televisión, las plataformas digitales. Señor, nunca sabremos a ciencia cierta a cuántas personas podemos alcanzar. Pero si se alcanza una sola, valió el esfuerzo, Padre. Gracias por los que han ofrendado, diezmado, pactado, los que se identifican comprometidos con tu obra, Señor, para la expansión del reino. Gracias por cada familia que ha llegado hasta aquí. Sí, porque aunque venga solo, representan una familia. Y yo creo firmemente que tú habitas en las familias, Señor, y que tú haces habitar en familia a aquellos que no tienen, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Damos gracias al Señor. ¿Me pueden bajar un poquito el piano en el monitor? Yo no sé si esto pasa con los años, pero... No, por los años tuyos, hijo, no los míos. Gloria a Dios. Estamos contentos, agradecidos siempre a Dios. Gracias a todos ustedes. Sabemos que hay muchos que no pudieron llegar hoy. Hay algunos que están pasando por enfermedad, situaciones. A todos los cubrimos en el nombre de Jesús. Celebramos con usted. Yo quiero que tú saques un momentito y celebres a tu hermano y a tu hermana que está derecha, izquierda, detrás, delante. Celébralo. Celebra que está aquí. Celebremos que estemos en familia. Celebremos que tengamos... Y si usted ve a alguien solito, párate y busca a alguien y celébralo también. Porque la gente necesita un abrazo, la gente necesita. Y quisiera que me pusieran el tema de mi mensaje en la pantalla, por favor. Celebro a la hermana pastora Ivette. Ella está en República Dominicana. Ella fue a entregar los bultos, fue a entregar las mochilas, fue a entregar los regalos, fue a ungir los niños, a ungir los maestros, y una obra preciosa. Y hoy yo quiero hablar de esto. Por su gran amor. Por su gran amor. Hoy hay un romance con Dios en esta mañana. Amén. Y yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 2 para que entendamos ese gran amor. Saludo con cariño a nuestros hermanos en Panamá y en todas las naciones que por su gracia a través de la cadena CTN Internacional nos pueden ver. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, y tengo la nueva versión internacional, pero pueden poner la que quieran en la pantalla. Es Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Wow. El líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Precisamente, ¿verdad? Todos vivíamos así. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de la naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que a todos los demás. Pero hay un pero aquí en el verso 4. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y esto solo fue por su gracia que ustedes hemos sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Y escuche bien, y nos sentó con Él, y nos sentó con Él, y nos sentó con Él. Él no se fue solito, Él te llevó allí, tú estás allí, hermano, y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de esa palabra. Estos versos lo que nos muestran es que todos, no queda uno solo fuera,
Estábamos destituidos de la gracia y de la gloria de Dios. Éramos por naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza pecaminosa que hoy tristemente impera en el mundo, en los hijos de desobediencia, de lo cual el apóstol Pablo se da cuenta y en una forma muy, muy especial declara y dice, en las cuales tú y yo vivíamos en otro tiempo. En otro tiempo. En otro tiempo. Antes de nosotros conocer a Cristo, vivíamos bajo esa misma maldición, en una naturaleza absolutamente pecaminosa, desobediente a Dios. Hacíamos lo que nosotros, la concupiscencia, lo que te agradaba en tu carne, los apetitos de esa carne te incitaban a hacer. Hoy es fácil mirar atrás y ver a la gente lo que está haciendo, pero recuerda que un día tú estuviste ahí. Recuerda que alguna vez tú estabas en ese lugar. En algún momento tú estuviste en ese pantano. En algún momento tú estuviste en ese lodo. En algún momento tú estuviste en esas condiciones. Y no fue hasta que te dieron a conocer ese gran amor que tú pasaste de la muerte a la vida, que tú pasaste de estar inexistente para Dios para ahora estar presente para la gloria de su nombre. Denle un aplauso al Señor. Dice la palabra, el apóstol Pablo, que bien lo explica, que éramos por naturaleza. Esa fue la herencia que nos dejó Adán. Esa fue la herencia que nos dejó el pecado. Una naturaleza pecaminosa, caída, un hombre caído, un hombre que necesitó levantarse, necesitaba que lo levantasen. Y que nadie me esté viendo o esté presente o escuche por radio y diga, yo no necesito que me levanten. Te tengo una noticia. Todos hemos necesitado que nos levanten, porque sin Cristo nada podemos hacer. Todos hemos necesitado a Cristo. Todos lo necesitamos. Si todavía tú no has reconocido a Jesús como único y suficiente Salvador, tú estás a tiempo para levantarte. Tú estás a tiempo para cambiar esa naturaleza pecaminosa y convertirte en alguien digno de la presencia de Dios. No por tus méritos, sino por sus méritos. El apóstol Pablo nos los explica magistralmente. Wow. Me detuve a meditar y el Señor, qué cosa tan maravillosa. Y nosotros, la iglesia, a veces nos entretenemos con tonterías, nos dejamos llevar por tonterías. Hermano, hay una corriente en el mundo. Hay una corriente que te quiere arrastrar, que quiere nublar tu pensamiento, que quiere quitarte el gozo, que quiere quitarte la alegría, que quiere que tú pienses que estás a punto de perecer en un precipicio. Yo tengo una noticia. Nosotros somos los hijos de un Dios viviente y nosotros representamos a un Cristo que se sentó a la diestra del Padre y nos sentó juntamente con Él. Denle un aplauso. Ja. El panorama representa de nosotros que somos, éramos esclavos del pecado, pero no por fuerzas externas nada más, sino que vino en nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado está dentro de nosotros. Y ahora, ¿a quién le vas a echar culpa? Porque en la naturaleza no habla de afuera, habla de adentro. Por eso, cuando nosotros vemos Génesis 6, que Dios dijo, yo voy a acabar con esto porque el pensamiento del hombre es de continuo hacia el mal. Pero encontró a alguien que se llama Noé y dijo, hay esperanza. Y la bendición y la gracia de Noé, hermano, se extendió hacia su familia. Ojo, lo que tu obediencia a Dios beneficia a los que están a tu alrededor. Beneficia a tu casa. Beneficia a tu familia. Beneficia a tu entorno. Sigue fiel, sigue obediente, que hay una promesa. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Alguien que levante la mano y diga, eso es verdad. Así que nosotros nos damos cuenta que muchos dicen, el diablo me empujó.
Y no es menos cierto, Él habita en los aires y poniendo pensamientos, pero esto sale de ti. Imposible que me tiente a mí con una botella de ron. Alaba. Pues yo nunca he bebido. Ojo, por el ladito que era al lado tuyo antes. Santo. Por ahí es que te va a tratar de tentar por lo que a ti te gustaba. Pero como tú estás crucificado juntamente con Cristo, no puede despertar esa naturaleza, porque esa naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con Cristo y te trasladaron al lugar hermoso. Alaba. Bueno, sigo. Por su gran amor, no lo merecíamos. Pero Dios, dice la Biblia, que no nos merecíamos nada. Aquí nadie pagó el precio para ser salvo. Aquí nadie tiene méritos propios para haber alcanzado la salvación. Lo grande de esto es que nosotros tenemos que vivir eternamente agradecidos, porque cuando nadie nos miraba, cuando nadie nos quería, cuando no valíamos nada, cuando nadie daba un céntimo por nosotros, con su gran amor, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Éramos por naturaleza reos de muerte. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo he visto en algunos programas de personas que están sentenciadas a la muerte. Oiga, y cuando le quedan pocos días ya para que sean ejecutados, le ofrecen la mejor comida. ¿Quién quiere comer si lo va a matar mañana? ¿Pero qué es eso? Le ofrecen cumplir algunos deseos que sean posibles dentro de las leyes de la corrección. Hermano, no hay nada más triste que saber que te vas a morir en unas condiciones terribles. Tú y yo, ese pensamiento ya no lo tenemos, porque Jesús nos dio vida. Pero es bueno que usted sepa que usted era reo de muerte. Usted iba para la muerte y pastor, y no nos vamos a morir, sí, pero nosotros tenemos una promesa. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Entonces, no nos vamos a entristecer porque vayamos a morir. Todo lo contrario. El día que nos toque partir de la tierra, o le toca a usted partir de la tierra, hay que aclarar las cosas como están. Hermano, usted va con el Señor y un día lo van a despertar en primicia, porque son las primicias. Aleluya. Amén, porque los muertos en Cristo, ¿qué dice? Usted como que está hablando de otro, ¿verdad? Alaba, está bien, vamos a dejarlo ahí. Así que nosotros tenemos que entender que no nos merecíamos nada. Pero dice el verso 4, pero Dios que es rico en misericordia. ¡Wow! ¡Qué riqueza tal! Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero ¿cómo me amó si estaba en las drogas? ¿Cómo me amó si era un adúltero? ¿Cómo me amó si era un asesino? ¿Cómo me amó si era un mentiroso? ¿Cómo es que me amó si era un maltratante? ¿Cómo es que me amó? Él te amó. Él te amó. Los hombres no entienden ese amor, porque es un amor inconcebible para la mente humana. Es un amor inconcebible para nosotros, incluso los creyentes. Pues nosotros tenemos como una medida de amor. Y diga que no, que todo el mundo en algún momento, ajá, santo. Hay que pedirle, Señor, dame de tu amor, dame un bautismo de amor. Hay que seguir amando, no importa qué. Pero Dios que es rico, aleluya, tan rico en amor, lo dice ahí, qué bello. Que a pesar de estar muertos en pecado, ¿quién quiere un muerto, hermano? Yo recuerdo un grupo que dijo, ese muerto no lo cargo yo, porque a los muertos al tercer día, mira. Pero Dios, que es rico en amor, estando nosotros muertos, aleluya, en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos dio vida. Nos dio vida.
Y la evidencia mayor es que Jesús también murió, que Él hace que su Hijo unigénito pase por la tumba, pase por la experiencia de la muerte, para evidenciarnos a todos nosotros que si Él permitió que su propio Hijo muriese en aquella cruz y era capaz de levantarlo al tercer día y darle vida, la evidencia tuya y mía de que Él nos ha dado vida ya, no es que nos la va a dar, es que ya nos la dio. Porque para todos los efectos, mi alma alaba a Dios. Para todos los efectos, el que está sin Cristo está muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero si Cristo resucitó, tú y yo también resucitamos ya. Si Cristo resucitó, ya tú y yo resucitamos. Yo no estoy hablando de un tiempo futuro, yo estoy hablando de ahora. Mire que está a tu lado y tú estás bien vivo. A ti te resucitaron. A ti te resucitaron. Yo vengo a hablar con los que han resucitado. Yo vengo a hablar con los resucitados. Yo vengo a hablar con los resucitados. Monitor acá, por favor. Yo vengo a hablar con los resucitados. Yo vengo a hablar con los que están resucitados. Que poquita gente resucitó. Perfecto ahí. Yo vengo a hablar con la gente que por su gran amor fueron resucitados. ¿Sabe lo que hizo? La evidencia. Cada vez que he ido 8 o 7 veces a Israel, a Jerusalén, y entro en aquella tumba, la tumba del jardín, la que yo entiendo que esa es, porque cuando uno está por los alrededores uno siente algo espectacular. Uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Hermano, y entro y sabe que está vacía. Y dice, no busquéis entre los muertos al que vive. Así que no te busquen en la barra porque tú vives. Que no te busquen en el fango porque tú vives. Que no te busquen en el lodo porque tú vives. Que no te busquen en la mentira porque tú vives. Sacaba, socaba. Nos dio vida. Esto hay que afirmarlo todos los días en gratitud. Él me dio vida. Porque sufriste un nuevo nacimiento. En los Estados Unidos de América, cuando los americanos hablan del reino, del evangelio, me gusta cuando dicen, "Are you born again?" No te dicen, "Are you Christianity? Are you evangelical, Pentecosting? Are you trumping?" Ale alaba. Bueno, hay que darle su sazón, tú sabes. Te dicen, "Are you born again?" ¿Has nacido de nuevo? Los que nacen están vivos. Los que nacen están vivos. Por eso no importa la prueba, la lucha, la batalla. Estás vivo. Estás vivo. Estás vivo. Aleluya. Puedo hacer un exégesis solamente de eso, pero tengo que seguir. Aleluya. Por su misericordia, por su gran amor que nos amó. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y por qué eso, pastora? Busquen el verso 4, pónganlo ahí, para que el pueblo sepa. Esto fue gracias a la pastora Wanda Rolomera. Búscame el próximo verso, 5. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de ¿qué? De los pecados de quién, ¿de quién? Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Mira si esa resurrección fue tan poderosa. Es solo por gracia de Dios que nosotros somos salvos. Es solo por su gracia y porque tú has creído. Y el que ha creído recibe su gracia. Por gracia sois salvos, dice la Biblia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar
en lugares celestiales con Cristo. Pero hay un motivo, una razón. Y es que no solamente es aceptar a Cristo, es dar fruto. Hay una agenda que Dios preparó de antemano para que tú y yo caminemos por esa agenda. Hay gente que la tienen ahí como en un clavito esperando a ver que Dios me confirme. Póngase a trabajar para el Señor. Póngase a hacer buenas obras. Póngase a dar a conocer el evangelio del reino que a usted le amaneció. Póngase a compartir con otros la maravillosa experiencia de vida que usted tiene ahora. Mire, ponme el próximo verso, mi santo o mi santa. Él nos levantó de los muertos junto con Cristo, nos sentó con Él en lugares celestiales. Tenemos el poder, la autoridad, porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo Jesús. Póngame el próximo verso. De modo que los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que Él ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Búscame la versión Reina Valera, ese mismo verso. Ese mismo verso. Qué bueno que hay tantas versiones. Mira lo que dice. Para mostrar, o sea, hay algo que yo voy a mostrar. Ya tú mostraste la evidencia de que estabas muerto cuando estabas muerto, ¿te acuerdas? Le metías un paquete a cualquiera. Para que está en otro país, un paquete es una mentira bien grande. Quedabas mal con todo el mundo. Adulterabas, fornicabas, mentías, lujuriabas, todo. Tan. Pero ahora en Cristo somos una ¿qué? Nueva criatura. Y luego de ser una nueva criatura, por su gran amor y su inmensa misericordia, debemos mostrarla en los siglos venideros, la iglesia de Cristo. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Verso 8. Porque por gracia sois salvos. Cuando tú le debes algo a alguien, que tú no tienes con qué pagar lo que él hizo, ¿cómo tú vas a vivir? Agradecido. Y lo menos que tú puedes vivir obedeciendo lo que Él dice en su palabra. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de quién. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Sigue el otro verso, 10. Porque somos hechura. Ay. Somos, ¿qué? Hechura. ¿Tú te acuerdas la rueda que salía de los productos hechos en Puerto Rico? Y decía hecho en Puerto Rico, y con el orgullo buscaban el sellito. Mire, esto es hecho aquí, esto es bueno. Pues yo te tengo una noticia. Hay un sello sobre ti. Hay un sello sobre ti. A veces no lo estimas, a veces no lo validas, a veces no lo reconoces y te sientes opacado, oprimido por un diablo derrotado, por gente que todavía no le ha amanecido, por gente que todavía camina en una naturaleza caída, pero tú fuiste levantado juntamente con Cristo. Hay un sello sobre tu vida que dice que tú eres propiedad de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Para qué? Bueno, a trabajar para buenas obras, las cuales Dios preparó, ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cree usted que es casualidad que en Marcos 16, verso 15, las últimas palabras del Señor fueron: vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, prediquen este evangelio a toda criatura? Es nuestra encomienda ganar almas para Cristo, pero solidificarlas, ayudarlas a que establezcan fundamentos
que no se queden en el aire. No es solo aceptar, es contribuir para su crecimiento. Tiene el poder y la capacidad para hacerlo. Aquí hay un equipo muy grande que tomó clases de mentoría, de discipulado, de esto, de aquello. ¿Para qué? Ponlo en las manos del Señor y comienza a dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La primera gran noticia es que Dios es rico. Alaba. En misericordia. Abunda en misericordia. Después de tu nueva naturaleza en Cristo, te has caído y te has golpeado la rodilla. Nadie levante la mano porque se quedan sin mano y sin pie. ¿Quién no ha fallado? Porque hay una cosa que se llama costumbre. Y esta mentalidad hay que irla renovando con la palabra. Porque si no, vamos a pensar como éramos antes. Esto yo lo hacía, pero ahora todo me es lícito. Pero ¿y qué te conviene? Conocer la palabra. Ahí está el manual de vida. El Espíritu Santo te va a dirigir a toda verdad, a toda justicia. Aprendamos a tener comunión con el Padre. Y el Espíritu Santo nos va a dirigir, créame. Entonces, lo grande es que nadie puede venir a señalarme ni a decirme que no tengo las calificaciones, que no sirvo, que no puedo, que nada. ¿Por qué? Porque si Cristo me levantó, me dio vida, algo tiene conmigo y yo voy a luchar para que se cumpla lo que Dios dijo que tiene conmigo. A su nombre. Me gusta mucho el relato y voy breve. Cuando Samuel ya tiene instrucciones de ungir a un rey, Samuel llega a la casa de Isaí y le dice a todo el mundo: vengo a adorar, vengo a ofrecer sacrificio. Le explica: pero quiero ver a tus hijos y muéstrame a tus hijos, porque es que voy a ungir a alguien aquí hoy. Y viene el primero, tan guapo y bello, y le dice él, ya viene con el cuerno, y Dios le dice: tú mira lo que está delante, pero yo miro el corazón. Eso no descalifica al primer hijo, Abinadab, como alguien que Dios amara, pero no lo calificaba para la asignación. Cada cual tiene una asignación. El problema es que la gente hoy quiere el cuerno de una cosa para ponerse a la otra. No, porque entonces si abortas el propósito, porque no era tu asignación, te vas a frustrar y te vas a enojar con Dios cuando Dios no te llamó a eso. Pero todos estamos llamados a ganar almas, pero todos estamos llamados a servir, pero todos estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Activarnos. Bueno, pasaron 7 hijos. Yo me imagino que Samuel diría: acá entrenó, pensamiento de Wanda Rolón. Bueno, Señor, ¿esto sería aquí o me equivoqué de casa? ¿O no te escuché bien? Pasaron 7 hijos y que ninguno era. Dios le dijo: tú mira lo que está delante, yo miro el corazón. Por eso no califica a la gente por lo que tú ves. Hay algo que tú no ves que tiene peso para con Dios. Y dice la Biblia que le preguntó inquieto: bueno, aquí están los 7, ya preparé el banquete, el profeta llegó a la casa. Hermano, cuando llega un profeta a la casa, llega un hombre, una mujer de Dios, no se presente delante de él con las manos vacías. Le prepararon un banquete. Santo Padre, yo no sé si bueno, no creo que había lechoncito, porque esa gente no comía lechón, pero había una ternera, había un arroz con jueyes, había esto, lo otro. Bueno, vamos, no se vayan, cierren las puertas. Y yo me imagino que el olor estaba, y los 7 muchachos estarían mareados, y todo el mundo en la casa. Pero de momento dice, le pregunta el profeta Samuel, le dice a Isaí: ven acá, ¿tú tienes otro hijo? Sí. Es que el otro, ese está por allá con las ovejas, es pastor de ovejas, me cuida las ovejas a mí. Bueno, pues te tengo una noticia. No nos vamos a sentar a comer. ¿Cómo es? Si aquí está todo el mundo con el estómago pegado. Y es un banquete especial porque llegó el profeta. No nos vamos a sentar hasta que ese no venga. Mándalo a buscar. Es que hay gente que no entiende que a pesar de tus
flaqueza, a pesar de tus debilidades, si Dios ha puesto su mirada en ti, ¿sabe lo que va a pasar un día? Que entre la multitud Dios te va a levantar, te va a sacar, te va a exponer, porque Dios hace como Él quiere, porque Él pesa los corazones. Ahora digo yo, esto es una parte, ¿verdad? Ciertamente, yo me imagino que David estaba por allá cantando, adorando y cuidando responsablemente todo lo que hacía. Cuando de momento viene un criado de la casa de Isaí, mira que vayas a casa, que papá te está esperando. ¿A mí? Sí, a mí nunca me buscan. Sí, a mí nunca, pero por amor. A mí nunca me llaman. ¿Para qué me quieren? Pues me imagino que no le dio tiempo ni a lavarse la cara y las manitas. Lo demás, imagínenselo. ¿Sabe una cosa? Lo mandaron a buscar. Y qué sorpresa que estaban los 7 hermanos, el profeta y la comida en la sala, en el comedor, todo el mundo esperando. Y cuando lo vio, así como estaba, así, olor a oveja, olor a campo, olor a adorador. Le dije, aquí escogió el cuerno y se lo derramó y dije, con este es que nos vamos. ¡Gloria a Dios! Es que su gracia, es su misericordia, es su gran amor con que nos amó. Usted está aquí hoy, Dios tiene grandes cosas con usted. Por eso, la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Y hoy Dios nos dice, hay actos que se van a ejecutar dentro de nuestra vida de gente rescatada, salvada con una nueva naturaleza. Seremos compasivos, seremos amorosos, miraremos a la gente como quien tiene compasión de ellas para darle lo que más necesitan. No es el plato de comida, eso es bueno, pero hay algo más que un plato de comida y un vestido. ¿Sabe lo que es? El pan para su alma, el agua para saciar su sed. ¡Aleluya! La respuesta de la gracia de Dios exige de nosotros acción. Aunque no podamos contribuir en muchas cosas, somos hechura del Señor, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes. Los creyentes que somos tú y yo, somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Somos una existencia del Dios vivo sobre la tierra. Todo lo que somos es parte de Él. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Nos preparó de antemano para buenas. No te oigo, para buenas. En el capítulo 5, de ahí mismo de Efesios, verso 1. Mire qué lindo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Caminar en amor lo abarca todo. Repito, caminar en amor lo abarca todo. Por su gracia, Dios ha permitido que algunas personas me conozcan, ¿verdad? Porque me ven por aquí, por allá, por allá. Y a veces yo tengo que ir a algún centro comercial o algo, porque al igual que usted, yo también voy. Y voy con un guardaespaldas que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la gente me para. ¿Usted? Sí. Ay, y se quedan así. Yo le pongo la mano y le doy una palabra y sigo. Porque eso es lo que esperan que yo haga. Pero aunque no te conozcan, tú llegas allí al counter, Dios te bendiga. Buenas tardes. Mira, dame un café. No. Buenas tardes, usted podría. Dios le bendiga, joven, o Dios le bendiga. Dígale que está bonita, si está bonita. Y si no está bonita, crea que está bonita. Yo he visto gente con una cara dura. ¿Qué quiere? Ay, qué lindo está. Si no hay por dónde, qué bello están tus espejuelos. Entonces le cambia. Y esas uñas, wow, qué linda. Ay, ya me iban a tratar con un golpe, ya yo. Hermano, ¿cuántos saben lo que le estoy diciendo? Eso es amor. Usted trata a los demás como a usted le gustaría que lo traten.
y el mundo está bien hostil. Mire, no pasó el Ernesto y yo no sé, empezaron a matarse unos a otros por ahí. Yo decía, sería de coraje que Ernesto no vino. Yo le puse Esteban en el live, bendito perdón. Pero la gente está hostil, necesita saber que habemos personas que hemos sido salvos por amor, salvos por su gracia, y podemos tener compasión y amor por ellos. Actúe como actuaría Cristo. Sonríase que Cristo le ama, hermano. Estoy terminando. Paz. Pero y que ustedes se creen, hermano, yo estoy predicando desde el miércoles, ¿usted no? No, yo estoy feliz. Estoy terminando, tranquilo. Seamos imitadores del Señor. Estos versículos condensan claramente la gesta de Dios a través de Jesucristo para el hombre. Nos pide que andemos en amor como Cristo nos amó. El camino cristiano es una forma de imitar el amor divino. La gracia de Dios nos lleva a una relación con Él porque somos sus hijos amados. Debemos responder amando y debemos vivir santificándonos. Y las cosas que yo hacía, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. No me diga que usted es creyente, nacido de nuevo y vive igual. Y a estas alturas convive con la muchacha y no se casa. ¿Qué? ¿Aquí no cobramos? No me diga que eres soltero y tienes 3 novias en la iglesia. Una y cuidado, y que pase por aquí para ver cómo es la cosa. No me diga, joven, y hermanos también, que usted la presión de grupo hace que le lleve el muchachito al concierto del conejo o del otro. Mire, Señor, reprenda al diablo. Verifique lo que ven, verifique lo que escuchen, verifique. Los padres son responsables, somos responsables. Pastora, eso no es caminar en amor. Claro que sí. Llegó la hora. Y no me diga que usted es una mujer cristiana, que ahora usan unas rajas ahí, unas cosas. Mire, si le falta tela, yo tengo hilo, empendible, lo que sea. Pregúntale a la pastora Elizabeth, que está conmigo desde el principio, que yo tenía una cajita en la casita con empendible, porque habían unas hermanas que tenían una expresión de amor muy profunda. Y usted se ríe, pero esta cosa hay que tocarla. Y también tiene una falda de velcro. La mandé a hacer con una falda bien grande, con un velcro aquí, y yo, ponte la falda. ¿Tú te acuerdas de eso? Hija, ajá, amén. Entonces cuando la hermanita subía, que yo lo recibí en la puerta, dele gracias en la puerta. Y yo, venga hermanita, yo le voy a ayudar, es que parece que se le rompió el vestido, le ponía un pendible aquí, iba a tomar yuga. Pues, sin santidad. Pastora, la santidad no es la ropa que no, ¿qué? ¿Y cómo va a adorar ese hermano que está detrás de usted? Cuando usted se ajodille, santo. ¿Qué es eso? Estas cosas hay que hablarlas, usted perdone, está en la senda. Somos libres, pero no somos liberales. Somos libres, pero no somos libertinos. Y para subirse a un altar, o para cualquier cosa, no me diga que usted tiene una ropa para ir a un sitio, otra para otra. A mí se me quitaron las ganas aquella vez de despedir el año en un hotel. Yo me acuerdo, yo despedí el año en un hotel, en el centro de convenciones. Y ese día yo casi muero. Las hermanas sacaron unos trajes, yo no sé de dónde. Y yo bajaba la cabeza porque yo soy mujer, yo me sentía avergonzada. Porque hay ropa que yo no me la pongo, no porque Pablo no quiera. Es porque mi Dios no lo quiere ofender. Se le fue el también que iba, pastora, por su gran amor. Pero es necesario. Hay que, mire, aleluya. Y usted examínese antes de salir de la casa. Señor,
con esta ropa. Varones también, que hace tiempo que dejaste de ser 29. Puede haber un colapso. Yo era 29. ¿29 a dónde? ¿En el muslo? Ya van por 36, todavía se ponen el 29, andan así. No, hermanito. Sonría que Cristo le ama, pastora. Aleluya. No hay nada más feliz que caminar en libertad. Aleluya. No, yo no voy con eso. Eso es para que me conozcan los que vienen por primera vez, esa soy yo. Yo creo en la santidad. Creo que somos libres. Pero yo me pongo en una postura de con qué clase de ropa yo le voy a decir a alguien, Cristo te ama, y ella me haga, me ama. Somos ministros de oficio y ministros de Dios dentro y fuera de la iglesia. Levante su manita y dele gloria a Dios. Ay, pastora, termino diciendo. No, por ahí le gusta, usted tiene familia de jeñito. Bendecimos, ¿verdad? La familia de jeñito, que ahí estoy en la emisora. 30 años hace. Pero yo entendí lo que significa pudor, elegancia y decoro para honrar a Dios. En una oportunidad voy a relatar algo que leí y me encantó, una cosa tremenda. En un momento dado, escuche bien, el Señor dijo lo que el apóstol Juan escribió en Juan 3:16. Diga conmigo, Juan 3:16. ¿Sabía usted que el predicador Moody describió a Juan 3:16 como el compendio de la Biblia en un solo verso? En un solo verso. Dios es tan grande y misericordioso, verá, de aquí si puedo conseguir esto acá, que nos permite reconocer a través de Juan 3:16 su inmenso amor. Y escuche bien, en Chicago había un niño que se había criado en las calles, tendría algunos 11 años. Y en Chicago, yo viví en Chicago, los fríos más intensos son en Chicago, hermano, bajo cero, una cosa, la ciudad de los vientos le llaman. Y yo me imagino cuando leí esta historia de este niño, había un frío terrible y él vivía en las calles como tantos homeless que viven allá y en muchas partes, muchos estados y aquí incluso. Y este niño se acercó a un policía de la ciudad de Chicago y le dijo, oficial, ¿dónde yo puedo pernoctar esta noche? Porque va a estar demasiado frío y no puedo, escuche bien, no puedo quedarme en la casita de cartón que tengo porque sé que me voy a congelar. El oficial de policía era creyente. El oficial de la policía era un hombre nacido de nuevo. Y le dice al niño, mira, vas a seguir por esta calle y dobla a la derecha y en una puerta color roja tú vas a tocar. Y cuando tú toques la puerta, tú vas a dar una contraseña. Dígame cuál. Muy amablemente. Usted va a decir Juan 3:16. Bueno, el nene en obediencia no estaba bañado, estaba harapiento, tenía hambre, era un homeless, no tenía nadie. Fue y tocó la puerta. Allá una anciana lo mira y le dice, ¿qué puedo servirte? Juan 3:16. Lo mandaron a pasar y le dijeron, ¿puedes quedarte aquí? No le habló nada más. Y el niño dijo, wow, ese Juan 3:16 me va a permitir pernoctar en esta casa hoy. Más adelante la señora le dice, ¿tienes hambre? Sí. ¿Quieres un pedacito de pan? No vendría mal, no he comido en 2 días. Lo sentaron a la mesa, tomó juguito, comió pan. Y el niño dijo, wow, ese Juan 3:16 me está dando de comer. Callado, nadie hablaba nada. Más adelante, la señora, al ver que está tan sucio, le prepara una tina, que es una bañera, con agua tibia. Y el niño recuerda
que la última vez que se bañó de esa manera fue cuando los policías abrieron las pompas de las calles. Que alguien que ha estado en Estados Unidos sabe lo que es abrir una pompa. Yo me metí en una pompa en Nueva York alguna vez, eso es maravilloso. Y le ponen una lata y ese chojo llega allá arriba. Alguien se acuerda. El niño se acordó dijo, mira, la última vez. Y cuando se metió en la tina, meditaba y dijo, wow, ese Juan 3:16 me ha dado donde quedarme, me han dado pan y me estoy bañando. La señora le puso ropa, la señora le puso una pijama, la señora lo puso en una cama y al final el niño dijo, oye, ese Juan 3:16 ha hecho que yo pueda dormir en un colchón, descansar. Mire, hermano, qué grande es Dios. El nene no tenía idea de quién era Juan 3:16, qué era lo que estaba pasando con la señora. La señora era la mamá del policía. Al otro día le prepara el desayuno. Eso a mí me conmovió muchísimo. Y le dice la señora, ya con Biblia, hermano, ¿tú sabes quién es Juan 3:16? Y él hizo, bueno, ese Juan 3:16 me ha permitido quedarme en su casa, me ha permitido bañarme, me ha permitido comer, me ha permitido estar en una cama, me ha permitido ahora que voy a desayunar, desde cuando yo no desayuno. Mira, hermano, estar allí en una mesa. Y ella le dice, ¿sabe qué les pasa? Que Juan 3:16 es el amor más grande que Dios ha manifestado al mundo, que a través de su Hijo Jesús lo entregó por la humanidad para que tú puedas vestirte, para que tú puedas comer, para que tú seas salvo, para que tú tengas donde asearte, para que tú lo tengas todo. A través de Juan 3:16 es que el evangelio se predica en las naciones. Juan 3:16 sigue vigente. Como un acto tan hermoso causa un efecto tan grande. Le puedo decir que finalmente aquel niño jovencito, gracias Jesús, ¿sabe lo que hizo? Aceptó a Cristo como su Salvador. Porque dice, ¿quién me dio comida? ¿Quién me dio abrigo? Aleluya. ¿Quién me dio sustento? Fue la contraseña Juan 3:16. Si tú estás hoy aquí, fue por su gran amor con que nos amó. No te olvides de dónde te sacó. No te olvides de lo que ha hecho contigo. Muestra su amor a otros. Y no te canses de servirle, porque hay días que estamos como, no, pero Dios no tiene nada que ver. Tu naturaleza pecaminosa, el Señor ya pagó el precio para que tú no vivas en pecado, y el pecado no se puede enseñorear de ti. Tú eres resultado de lo que tú haces. Lo que tú piensas, así tú eres. Así que crucifica esos pensamientos, llévalos cautivos a la obediencia de Cristo y comienza una nueva vida victoriosa. Piensa que a partir de hoy que has reconocido ese gran amor, ¿sabes qué? Tú te mereces todo lo que Dios te está dando y más. Ponte de pie. Descubrí Proverbios capítulo 8. Eso. Proverbios 8. Yo le envié esto a mis pastores anoche. Mientras oraba, llegué a mi casa. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, Señor, ¿qué es esto? ¿Cuánto tú nos amas? Pero sabe, no solamente que tú puedas reconocer su amor, sino lo que viene para ti. Algo grande Dios va a hacer en tu vida, si solo puedes creer. Proverbios 8, verso 19, mira lo que dice. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Y mira esto. Los que me aman, ¿cuánto le aman a Dios en esta hora?
los que me aman heredarán riquezas. Heredan riquezas. Y voy a llenar sus cofres ¿de qué? Hermano, prepárate. Que tú no eres hijo de tu papá natural. Tú eres hijo de un Dios todopoderoso. Y los que le aman heredan riquezas. Los que le aman, Dios se va a encargar de llenar sus tesoros. Si en esta hermosa tarde hay alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, el llamado es: abre tu corazón, recibe a Cristo como tu Salvador. Cántalo. Y en la cruz muriste por amor. Alguien para Jesús, venga. No bastó Te llama, allá viene una vida. dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Dios bendiga a este varón. Alguien más, te llama el Señor. Llegaste tú y fue por mí, por amor. ¿Habrá alguna otra vida para Jesús? En la cruz A ganar almas, iglesia. Vamos a trabajar. por amor. Que Cristo viene. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí. Fue por mí. Por amor. Allá vienen vidas para Cristo. Siga orando. En la cruz muriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, toca las vidas, los que están en la casa, los que están. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, iglesia orando por amor, por amor. En la cruz Te llama el Señor. moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Gracias, Señor, porque hay lágrimas en sus ojos. El Espíritu Santo ha tocado tu vida. Alguien más. Alguien más. Y los que ya estamos en Cristo, meditemos sobre este mensaje de hoy. No merecíamos nada, pero su gran amor nos salvó. Así que Él espera de nosotros una acción, una respuesta, una vida que le agrade a Él. Vivamos para Él. Iglesia preciosa, viene recompensa grande para aquellos que aman al Señor y guardan sus mandamientos. Felicito estas vidas. Si hay alguien más, uno, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre, que tú toques ahora mismo las vidas. Dos, ahora mismo, Jesús, Espíritu Santo, rompe cadenas, desata ligaduras. Señor, sabemos que hay una lucha entre esta naturaleza pecaminosa que no quiere rendirse a ti, pero en el nombre de Jesús desautorizamos todo vínculo con el enemigo y declaramos libre las vidas para venir a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y tres, si hay alguien, solo pase. Y yo felicito estas tres preciosas vidas que son tan importantes para Dios. Repitan conmigo esta oración. Sencilla pero poderosa. Jesús, te acepto
como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Gracias por amarme tanto que entregaste tu vida en la cruz para salvarme a mí. Me declaro libre, me declaro sano y me declaro salvo en el nombre de Jesús. Amén. Ponga sus manitas ahí, diáconos. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del acuerdo, no solo por ellos, sino por lo que están haciendo, han hecho esta oración en sus hogares, a través de la radio, a través de las plataformas, a través de la televisión. Señor amado, enviamos tu palabra de liberación. Declaramos que a partir de este momento son una nueva criatura y que han resucitado a la vida tuya, Señor, juntamente contigo. Los declaramos libres, los declaramos benditos en ti. Llénalo de tu Espíritu Santo, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Los cubrimos en tu nombre. Y el pueblo dice: felicidades y bienvenidos a la familia del Señor. ¡Aleluya! ¡Cántalo! Por amor. A las queridas damitas, recuerden el retiro. Les amo. Mañana oración, no se lo pierda. El sábado tenemos retiro. Venga, esfuércese, hermano. Y el pueblo de Dios dice: sean bendecidos. Dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí. Por amor. Nos entregó por su gracia la misión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, tal como nos exhorta la palabra en Marcos 16:15. Con tu aportación nos ayudarás a seguir llevando la señal satelital de CTN Internacional, alcanzando a Norte, Centro, Suramérica y parte de Europa, provocando así que miles de personas reciban el amor de Dios y el mensaje de salvación a través de su palabra. Puedes enviar tu aportación a la dirección que aparece en pantalla o a través de las plataformas digitales. Sé un conquistador.